Bueno, en su momento conversamos con él porque había llevado adelante un proyecto muy interesante en épocas de pandemia para, bueno, seguir ayudando a los procesos de enseñanza. Estoy hablando de Dani Bruno, nuestro amigo, periodista, docente, sanroqueño, que ahora ha sido convocado para disertar respecto de la importancia de la radio como un vehículo educativo en Costa Rica. Y bueno, me gustaría mucho conocer un poquito de esto, porque ya en su momento habíamos hablado de cómo aportar a la educación en épocas de pandemia, una época bastante compleja, y ahora estamos hablando seguramente de la posibilidad de que él transmita su experiencia a otros colegas en un país como Costa Rica, que seguramente va a convocar a especialistas educativos de diferentes países. Hola Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Martín, Diego, gusto saludarlo. El gusto de escucharte, chamigo. Bueno, estás en San Roque, ¿no? Sí, estoy en San Roque aquí. Estuve haciendo un poquito de radio y vine para atenderles a ustedes. Bueno, seguramente la gente que siempre está pegada a LT7 desde hace mucho tiempo también lo habrán escuchado en más de una oportunidad al aire en LT7. Y bueno, ahora tenemos la chance de conversar con él respecto de esto. A ver, contame, ¿cómo surgió esto de la convocatoria para ir a Costa Rica y contar tu experiencia? Ya en su momento nos habías contado en época de pandemia la experiencia de educar a través de la radio y de colaborar. Y ahora contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, en el 2020, cuando se dio este tema de la pandemia y que se comenzó a... ¿Lo perdimos? Se corta. Ahí está, Ahí volvió. ahí está de nuevo, pero sin audio. A ver, aguantanos un poquito, Dani, si me escuchás. ¿No? ¿Estamos sin audio? Bueno, ya vamos a ver si mejoramos el vínculo con Dani Bruno desde San Roque contándonos esta experiencia de ser convocado a Costa Rica para contar la experiencia enriquecedora de la radio en un proceso educativo. Sí. En época creo que en época de pandemia particularmente, él de alguna manera tenía que llegar a sus alumnos. ¿Te acuerdas, Diego, que Sí. le habíamos hecho una nota y él contaba que, bueno, había que ingeniarse de alguna manera para acercarse a sus alumnos, de alguna forma, los alumnos, sobre todo de las zonas rurales en particular, y él les dictaba las clases de alguna manera. A ver si lo tenemos ahora. No, hay que ordenar eso porque si no va a salir él con audio sin escucharnos. Y él de alguna manera les enseñaba, como que dictaba clases a través de la radio, toda. Fue etapa de los diarios nacionales por esa manera innovativa, ¿no?, de educar. Tengo entendido que es la 107.7 en San Roque, el dial que él utiliza para ponerse en contacto con la gente. A ver, Dani, ¿nos escuchás un poquito? Se cortó. Se cortó. ¿Pero nos escuchás por teléfono? A ver si por teléfono nos escucha y seguimos el diálogo con teléfono. Lo escucho perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, contanos un poquito cómo se dio la convocatoria, Dani. Bueno, la convocatoria fue porque en esa oportunidad instituyeron el instituto. Yo no desconocía que existía este Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, donde están nucleados todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina, y tienen observadores de la Unión Europea y demás. Me llamaron un día para decirme que, bueno, que a mí me habían seleccionado para distinguirme con un premio que recién se inauguraba, se comenzaba a poner en vigencia, que era el alma de la ruralidad, a los líderes de la ruralidad. Bueno, la verdad que yo pensé que se trataba de una equivocación, porque no hacía ningún trabajo, digamos, productivo o de la cadena productiva en la ruralidad, salvo enseñar, digamos, ¿no? Y ellos me dijeron que no, que esto contribuía a que los chicos no emigren a otros lugares y sigan fortaleciendo a la familia y el trabajo rural para la producción de alimentos, en fin, que es uno de los lemas de esta institución. Me otorgaron ese premio. Yo fui en 2021 con la rectora del colegio a recibir en Buenos Aires y quedó pendiente este viaje a Costa Rica. Debo decir que de todos los líderes de la ruralidad de América y todos los que fuimos nombrados alma de la ruralidad en estos 4 años, el único docente soy yo. Ah, mira. El único de Argentina también, claro. O sea que una responsabilidad muy grande porque represento al país, digamos, en este sentido. Seguro. Bueno, ahora salió esta convocatoria para ir a recibir formalmente el premio, pero además dentro de los objetivos del premio está que nosotros, los que fuimos nombrados, distinguidos, aquellos que producen café, bueno, en fin, podamos transmitir esta experiencia al resto del mundo, digamos, ¿no? Para que se replique en otros lugares o que sirva a alguna otra
sociedad. Este concepto de ruralidad que nos mencionás, ¿cómo se plasmó en el trabajo que empujaste, que impulsaste, que en su momento nos llamó también muchísimo la atención en épocas de pandemia, pero que en definitiva te mostró, me imagino, la chance de llegar a muchísima gente a través de la herramienta fabulosa que es la radio? Y bueno, porque ellos consideran que se hizo un esfuerzo para tratar de que esos chicos tengan una oportunidad, al igual que los chicos que tenían conectividad, sí, cosa que no ocurre en Pando, en gran parte de Pando, y entonces ese esfuerzo debía ser reconocido. Más o menos eso fue un poco el motivo. Claro, ¿no? la conectividad en este caso la daba la radio. Sí, la radio, sí, totalmente. Recién estuve conectado con un alumno que era el que más distante estaba, sí, y que fue el que me motivó, si se quiere, a que yo hiciera esto. Que un chico se llama Brian Belgara, que vive en Curupí, una estancia de Curupí, cerca de casi de Tatacoaya, sí, y estaba a 60 kilómetros de mi casa, y él, para poder mandarme una foto, tenía que subir al tanque del molino. Claro, donde tenía mejor señal el celular. Claro, entonces, ¿cómo yo no voy a hacer el esfuerzo teniendo una herramienta que no sabía si podía ser útil? Pero bueno, intentamos y salió bien. Y bueno, así como él, muchos chicos con los que estoy hoy, cuando se enteraron los chicos de esa época, estaban recontentos. Es más, uno de ellos me envió el link, digamos, ¿no? Así que bueno. Dani, buen día, sí. Te saluda Diego Romero. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuánto duró esta experiencia? ¿Cómo se fue desarrollando? Y en definitiva, ¿qué les dejó a los chicos este tipo de comunicación? Porque se dio en la época de la pandemia, donde nos encerraron a todos y no sabíamos qué hacer. Digo, ¿cómo fue la experiencia y qué sacaron en concreto de todo esto que pasó? Bueno, la experiencia duró 1 año y medio, porque seguimos hasta el año 2021, parte del 2021. No se olviden que era mixto el tema, era presencial y virtual o a distancia. En mi caso, distancia, digamos, porque nada de virtualidad había, digamos, ¿no? Y con respecto al tema de los chicos, yo te digo, la mayor alegría que debe tener un docente, me emociona decirlo esto, es el reconocimiento de sus ex alumnos, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y yo al día de hoy me encuentro con ellos. Hoy me encontré con Mayra, por ejemplo, una chica que es del 2021, la otra promoción, y bueno, para ellos fue algo novedoso, se los puso en la consideración mundial, les diría, los motivó mucho, y creo que se consiguió el objetivo, que era que estos contenidos que yo tenía que transmitir no pasaron desapercibidos y son parte de su bagaje cultural, y eso me parece que influir en la vida, en la parte intelectual de otra persona, me parece lo más grande que puede tener un docente, ¿no? Sí, maravilloso. Dani, contame un poquito. Partiendo de la base de que la conectividad, en este caso es la radio, donde no hay buena señal de internet, y obviamente se transforma en un vehículo maravilloso para poder transmitir contenidos. ¿Cuál de las experiencias más te llamó la atención o más te conmovió en términos de dificultades para conectarte, lejanía y además el nivel de inquietud de tus alumnos? Bueno, te contaba el caso de Brian. Sí, el chico de Tatacoa. Sí, casi en Tatacoa. Eso está en Colonia Laurel, digamos, ruta provincial 19, casi intersección con la ruta nacional 118. 118, claro. Muy cerca de Paso Naranjito. Está a 20 y pico de kilómetros de Pando, y yo estoy a 30 kilómetros de Pando. Imagínate, estamos hablando de más de 50. Sí. Eso uno, Tony Vallejo, otro chico que vivía muy cerca de él, lugar muy extremo, se ofrecía: profe, deme los cuadernillos, yo voy a trasladar en la moto, me decía, ¿no? Sí. Y yo por ahí lo tenía que parar, porque en esa época el aislamiento era cerrado. Yo tenía que llevar a la policía, por ejemplo, dejaba por ahí, me valía a los policías para que lleven, vecinos que dejaban un comercio. Para hacerles llegar. Para hacerles llegar, porque era mixto. Yo después comencé a encontrarle la vuelta, porque primero daba los contenidos en forma, digamos, me sentaba y hablaba, y suponía que los chicos estaban ahí. Los que estaban conectados a través de WhatsApp sí me hacían saber que eran 27 sobre 44. Y ellos me daban el presente con el pulgar hacia arriba, digamos, pues yo les tomaba asistencia. Pero había 17, yo sabía que no estaban, que no tenía, porque o no tenían teléfono, o en la casa no había teléfono, o no había señal. Pero yo sabía que con la radio estaban. Exacto.
¿me entendés? O sea, manteniendo el diálogo de tu parte, vos sabías que los contenidos llegaban. Claro, y después también tenía la retroalimentación, que es la otra parte, que Teresita, que sabe docencia, sabe cómo es el tema, y bueno, ustedes también que son periodistas saben que la retroalimentación es muy importante. Entonces, la retroalimentación venía después con el WhatsApp, o me preguntaban por un mensaje, lo que podían, obviamente, y había otros que yo los sacaba por radio, los sacaba directamente por teléfono, como ustedes me están sacando ahora, le decía al operador, llamale a fulano, y fulano me contestaba cosas que yo le preguntaba, o hacía aporte, o me decía, profe, quiero decir algo, o como si fuera que estábamos en la clase, digamos, ¿no? No, seguro. Muy dinámico. Entonces, y otra experiencia que me conmovió mucho fue que 3 alumnos me dicen, profe, no tenemos radio en casa. Nosotros fui a la casa de fulano, que vive al lado, pero no tenemos. Entonces que hicimos una campaña de conseguir radios usadas a la gente que acá, de San Roque, ¿no? Sí. Y bueno, y le hacíamos llegar las radios. Y conseguiste varias y les hiciste llegar radios. Totalmente. O sea que, Dani, la pregunta es, Dani, y la gente que, o sea, te escuchaban, en la clase te escuchaban tus alumnos. Y el sanroqueño, ponele, que querían, ¿qué decía? Son otras historias muy lindas. Por ejemplo, había un policía que se sentaba con su señora a escuchar la clase. Y me hacía saber. Y después, por ejemplo, la mamá de Gabino Ruiz Díaz, soldado de San Roque, doña Elma, me decía, hijo, yo te escucho. Bueno, ¿y qué hice con esa gente? Con otras madres, así madres que participaban con su hijo, o gente que no tenía hijos en el colegio, les llevaba el cuadernillo, les mandaba el cuadernillo, porque eran mis alumnos radiales, digamos, o sea, agrandé la familia radial, escolar, digamos. Después tenía señoras que, madres de familia que también cursaban el 4º año, pero que tenían una atención especial, que se le daba un régimen discontinuo, a esa gente también le hacía llegar, y estaban cocinando, estaban haciendo sus actividades. Había chicos a los que le he llevado las tareas en la chacra, se les dejaba ahí, se tomaban el tiempo, se quedaban un rato cuando almorzaban a escuchar la radio y a llenar los cuadernillos para que yo después los pasara. Qué maravilloso mundo de historias. Y además, Dani, a ver, yo le contaba a Teresita y a Diego, hace unos meses fui hasta Concepción a acompañar a un amigo que fue distinguido por el Consejo Deliberante de la localidad, y en el camino por la 118 me encontré con un maravilloso escenario y universo de emprendedores en Tabaí, Tatacuá, toda esa zona, y me hablaban de que en dirección a Pando también había mucha gente que estaba pendiente de emprender y encontrarle una vuelta a mejorar su situación económica. Y escuchándote me da la sensación de que de alguna manera también es un resumen de lo que podría estar pasándole al país, ¿no? Despertar a toda la gente que podría, con contenidos, con educación, encontrar un mundo maravilloso de autosatisfacción, y la radio parece ser el medio adecuado, justo en un momento en donde se debate mucho el futuro de los medios. Acá, por ejemplo, en Corrientes estamos ante la dura realidad de que algunos medios de papel, de los diarios tradicionales, dejan de salir durante la semana por una cuestión de costos, pero la radio sigue estando. La radio es un vínculo maravilloso, ¿no? Mira, la radio, justamente uno de los temas que me toca dar en la materia de comunicación, porque yo sigo enseñando en Pando los lunes y martes, y le digo a los chicos que la radio me parece que es un medio que vino para quedarse, para, no sé, hasta cuando llegó la televisión se decía que iba a desaparecer, cuando llegó internet se decía que iba a desaparecer, y hay un dicho entre los aficionados, radioaficionados, y esto lo tengo muy presente: cuando todo falla, la radio siempre está. A mí me tocó en el año 89 un tornado muy grande que hubo en San Roque, que quedamos totalmente aislados, y la ayuda llegó a través del ET7, porque yo me contacté, conseguí irme hasta Salada, y desde ahí por teléfono me contacté con el ET7, ¿no? Y bueno, a partir de ahí llegó la ayuda, en ese momento, durante el día, bomberos, ejército, más. Por eso digo, y en este caso, yo lo único que hice fue desempolvar una receta que había leído alguna vez, con respecto a la epidemia de poliomielitis en Estados Unidos, que los chicos no podían salir para no contagiarse y le daban clases por radio. Después pasó con la BBC de Londres, cuando los nazis bombardeaban Londres, entonces mandaban a los chicos al campo y se le daban las clases por radio. Y bueno, lo único que hice es darle algunas cosas más innovadoras, como un cuadernillo, como el WhatsApp para los que podían. Y bueno, fíjense que ahora, les comento como novedad, desde el lunes voy a comenzar a dar las clases de 4º año dentro de la radio escolar, porque tenemos un ámbito un poco más grande dentro de un salón. Entonces, primera parte del módulo va a ir
van a ir los contenidos teóricos. Voy a dar con los chicos, tenemos micrófono de ambiente, además pusimos algunas cosas más, que gracias a la gente de secundaria y el Ministerio de Educación lo estamos equipando. Y entonces la comunidad va a poder escuchar la clase radial. Va a ser algo innovador y los chicos están súper motivados, a pesar de que muchos chicos no conocen la radio. Mirá vos. No conocen porque es un elemento que está en la casa, sobre todo en la zona rural, pero que bueno, para ellos es intrascendente porque tienen el celular. Hasta que les despierta la inquietud. No, y el otro día cayó el sistema de celular y bueno, y se enteran de las novedades a través de la radio. Claro, así que... claro. O sea, estar conectados es evidentemente una prioridad. Exactamente. Bueno. Fíjate que hace unos días se conectó una senadora mexicana, senadora nacional mexicana, porque en México se suspendieron clases por el intenso frío en la zona del desierto de Sonora, y me decía que hay zonas que no tienen conectividad y bueno, le envié un poco el método, y creo que en esta oportunidad me voy a encontrar con ella ahí en Costa Rica. Y la idea es transmitir lo que nosotros hemos desarrollado, que probablemente le pueda servir para otra gente, y también traer experiencias para la gente de la zona rural, de Pando y demás, ¿no? ¿Qué te parece? Dani, te mando un abrazo enorme. ¿Cuándo te vas para Costa Rica? Acá estoy viendo la agenda justamente, el 14 salgo para allá, si Dios quiere. Bueno. El 14 y volvemos el 21. Bueno. ¿14 de marzo? Sería bueno en algún momento... No, de abril. Bueno, 14 de abril. 14 de abril. Sería bueno en algún momento, cuando te pegues una vuelta por Capital, repetir alguna de las comidas esas que teníamos antes y nos quedábamos 2 horas hablando pavada. ¿Te acordás? Te prometo que a la vuelta nos juntamos. Bueno. Te mando un abrazo grande. Muy Igualmente contento de ustedes, escucharte y muy contento de verte activo en esto tan lindo, ¿no? Gran abrazo, Gracias. Dani. Muy amable, hasta luego, gracias. Dani Bruno, docente de San Roque. Vieron que estamos tan acostumbrados a dar malas noticias que cuando uno se encuentra con algo así, uno no sabe cómo salir, porque la verdad que da ganas de quedarte 2 horas hablando con Dani, ¿no? Fíjate vos, la radio, un vehículo comunicacional maravilloso que garantiza conectividad en cualquier condición. Y el alma de un docente, Martín, también, porque eso es ser, o sea, ¿Qué te parece? tener ganas el compromiso de transmitir. El compromiso de que sus alumnos no pierdan un día de clases. Me preguntaba yo si tendrá alguna grabación, Dani, de esos momentos en los que Debe tener, seguro. algún alumno salía al aire a través del teléfono para decirle presente o para hacerle una pregunta, porque no había manera de mandarle un WhatsApp. Impactante. La verdad es que es impresionante el laburo que hizo. Impactante. Hermosa información, hermosa noticia la que nos da Dani Bruno desde San Roque. ¿Vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, pero